Todos hemos tenido esa extraña sensación de que algo no está bien. A veces es una simple corazonada, pero en otras ocasiones es algo más. Algo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Hoy te traigo 5 historias reales, contadas en primera persona, sobre encuentros que cambiaron la vida de quienes las vivieron. Prepárate para estas historias, que te harán dudar de lo que hay más allá, de lo que nuestros ojos pueden ver. Historia 1. El hombre de la sombra. Todo comenzó poco después de mudarme a mi nuevo apartamento. Era un lugar pequeño, nada del otro mundo, pero estaba cerca de mi trabajo y tenía todo lo que necesitaba para estar cómodo. Durante las primeras semanas no noté nada extraño. Las noches eran tranquilas, casi demasiado tranquilas, y yo solía irme a dormir tarde, a veces navegando en mi teléfono, otras veces leyendo algún libro. Pero una noche, mientras estaba acostado en mi cama, sentí una extraña sensación. Era difícil de describir, pero si alguna vez has sentido que alguien te está observando, sabes exactamente de lo que hablo. No había ruidos ni movimientos en el apartamento. Simplemente me sentía incómodo, como si hubiera otra presencia en la habitación. Me dije a mí mismo que solo estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no pude sacudirme esa sensación. La segunda vez que ocurrió fue más intensa. Estaba mirando mi teléfono antes de dormir y de repente tuve la sensación de que algo se movía en la esquina de la habitación. Levanté la vista. Al principio pensé que solo era un efecto de la luz. Mi lámpara de noche proyectaba sombras raras en las paredes, y a veces mi ropa colgada en la silla hacía que las sombras se vieran extrañas. Pero esa noche la sombra era diferente. Era más oscura, más densa. Tenía una forma vagamente humana, aunque no podía distinguir ningún rasgo. Solo estaba allí, parada en la esquina, como si me estuviera observando. Me quedé mirándola durante lo que parecieron minutos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Lo extraño es que, aunque quería moverme, algo me lo impedía. Estaba completamente paralizado. No podía gritar, no podía apartar la mirada. Solo podía quedarme allí mirándola, y cuanto más la observaba, más me convencía de que esa sombra no era una simple proyección de la luz. Había algo más, algo que no pertenecía a este mundo. La sombra se quedó allí, inmóvil, y finalmente, después de lo que parecieron horas, logré moverme. Alcancé la lámpara junto a mi cama y la encendí de un golpe. En cuanto lo hice, la sombra desapareció por completo. La habitación volvió a la normalidad, pero yo ya no era el mismo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando cada rincón de la habitación, esperando que esa cosa volviera. Durante las siguientes semanas traté de ignorar lo que había sucedido. Pensé que tal vez había sido un episodio de parálisis del sueño, o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Pero cada noche esa sensación de ser observado volvía, y, eventualmente, la sombra también. Aparecía siempre en el mismo lugar, en la esquina de la habitación, como si estuviera esperando algo. Con el tiempo, la sombra comenzó a acercarse. Al principio, se mantenía en la esquina, pero noche tras noche, parecía moverse un poco más cerca de mi cama. A veces, cuando despertaba en medio de la noche, la veía de pie junto a la puerta. En otras ocasiones, la encontraba en el borde de mi cama. La sensación de terror era indescriptible. No importaba cuántas veces encendiera la luz, la sombra siempre regresaba. Una noche, mientras estaba completamente paralizado de nuevo, la sombra pareció inclinarse hacia mí. No podía ver su rostro, si es que tenía uno, pero sentí su presencia a solo centímetros de mi cara. El frío que emanaba era helado, como si toda la habitación hubiera bajado de temperatura de repente. En ese momento, supe que no era solo una sombra, era algo mucho más oscuro. Finalmente, después de meses de sufrir esas visitas nocturnas, decidí mudarme. Empaqué todas mis cosas y me fui a otro lugar. Más lejos, más pequeño, pero donde al menos me sentía a salvo. Desde entonces, nunca volví a ver la sombra. Pero a veces, cuando estoy solo en casa y las luces están apagadas, siento esa misma sensación de ser observado. Y no puedo evitar preguntarme si esa sombra sigue ahí, esperando en algún rincón oscuro. Historia 2. La niña en la carretera. La historia que estoy a punto de contar
lugar sucedió hace varios años, pero todavía la recuerdo como si hubiera sido ayer. Eran alrededor de las 11 de la noche, y me encontraba conduciendo por una carretera rural en las afueras de la ciudad. Era un camino largo y solitario, el tipo de lugar donde no ves a nadie durante kilómetros. Solo era yo, la carretera y la oscuridad infinita que se extendía a ambos lados. No había ninguna señal de vida a mi alrededor, ni casas, ni farolas, ni siquiera otros coches en la carretera. Estaba completamente solo, algo que normalmente me gustaba. Pero esa noche algo se sentía mal. No podía identificar qué era, pero sentía una inquietud creciente en el fondo de mi mente. Los árboles parecían más altos, la oscuridad más profunda. El único sonido era el suave rugido del motor de mi coche, interrumpido solo por el ruido de mis neumáticos sobre el asfalto. Conducía en silencio, disfrutando del aire fresco de la noche, cuando, de repente, la vi. A lo lejos, justo en el borde de la carretera, había una figura pequeña. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuanto más me acercaba, más clara se hacía. Era una niña, vestida con un camisón blanco que parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. Mi corazón dio un vuelco. No había razón para que una niña estuviera allí sola en medio de la nada. Estaba completamente descalza, con su cabello largo y oscuro cayendo en mechones sobre su rostro. Al principio pensé en detenerme y ofrecerle ayuda. Tal vez se había perdido o había tenido algún accidente. Pero mientras me acercaba, algo en su postura me detuvo. No se movía, no hacía gestos de pedir ayuda, ni siquiera parecía asustada. Simplemente estaba allí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Mis manos se apretaron en el volante y por un segundo dudé. El instinto me decía que no me detuviera. No sabía por qué, pero había algo en esa niña que me llenaba de terror. Finalmente, cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver su rostro, mi sangre se heló. Sus ojos no eran normales. No tenían brillo, no tenían vida. Eran vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. En ese momento, decidí no detenerme. Pasé de largo, acelerando el coche, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Miré por el retrovisor, esperando ver a la niña alejarse en la distancia. Pero lo que vi me dejó paralizado. Justo antes de que desapareciera de mi vista, la niña levantó una mano lentamente, como si me estuviera despidiendo. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Temblando, continué conduciendo durante varios minutos, incapaz de sacarme la imagen de esa niña de la cabeza. Finalmente llegué a mi destino, pero esa noche no pude dormir. Solo podía pensar en quién era esa niña y qué hacía en medio de la carretera. Al día siguiente, mi curiosidad me llevó a investigar un poco en internet, y lo que encontré me dejó helado. Aparentemente, esa carretera era famosa por una leyenda local. Hace muchos años, una niña fue atropellada mientras cruzaba la carretera en ese mismo lugar. Se decía que su espíritu todavía rondaba el área, apareciendo de vez en cuando para aquellos que pasaban tarde en la noche. Según la leyenda, si te detenías para ayudarla, ella te conducía a un destino que no deseabas encontrar. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi esa noche, pero cada vez que pienso en esos ojos vacíos, y en la manera en que levantó la mano para despedirse, siento un escalofrío recorrerme la espalda. A veces me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera detenido esa noche. ¿Estaría aquí ahora para contar esta historia? Nunca lo sabré y sinceramente prefiero no averiguarlo. Desde ese día, evito pasar por esa carretera, especialmente de noche. Pero lo más perturbador es que, a veces, cuando estoy conduciendo solo, no importa dónde esté, siento que alguien me observa desde el asiento trasero del coche. Y en más de una ocasión, he mirado por el espejo retrovisor esperando ver algo o alguien. Lo único que me consuela es que nunca he vuelto a encontrarme con esa figura en la carretera. Pero algo me dice que no soy el único que ha tenido esta experiencia, y que esa
una niña o lo que sea que fuera. Sigue esperando a su próxima víctima. Historia 3. La casa en el bosque. Cuando era niño, mis padres compraron una casa de vacaciones en un pequeño pueblo rodeado de bosques. Era una cabaña rústica, bastante vieja, pero con mucho encanto. Al principio todo parecía perfecto. Solíamos ir allí los fines de semana para desconectarnos de la ciudad, y yo siempre disfrutaba correr por los senderos del bosque y explorar cada rincón. Pero todo cambió un verano. Tenía unos 12 años y mis padres decidieron que pasaríamos un mes entero en la cabaña. Al principio estaba emocionado. Un mes completo para explorar el bosque, hacer fogatas y disfrutar de la naturaleza. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien con esa casa. Durante el día todo parecía normal, pero por la noche la atmósfera cambiaba. Recuerdo que la primera noche que todo comenzó a volverse extraño, estaba acostado en mi cama, escuchando el canto de los grillos y el suave crujido de los árboles en el viento. De repente, escuché un ruido que venía del techo. Al principio pensé que eran ramas o algún animal, pero cuanto más escuchaba, más me convencía de que algo caminaba sobre el techo. Eran pasos ligeros, pero definitivamente eran pasos. Esa noche me quedé despierto hasta que los ruidos desaparecieron. No quise decirle nada a mis padres, pensando que me tomarían por loco o que me dirían que solo era un animal. Pero la siguiente noche, los ruidos volvieron. Esta vez, no solo eran pasos en el techo. Escuché algo moverse fuera de la cabaña, cerca de las ventanas, como si algo o alguien estuviera rondando la casa. Mi corazón latía con fuerza mientras me quedaba completamente inmóvil en la cama, tratando de escuchar. ¿Era un animal? ¿Un ladrón? Las preguntas me invadían, pero el miedo me mantenía clavado en el colchón. Luego, escuché un golpe en la ventana de mi habitación. Fue suave, casi como un golpeteo tímido, pero lo suficiente como para que mi piel se erizara. No me atreví a mirar. Las noches siguientes, los sonidos continuaron. Los pasos en el techo, los golpes en la ventana, y de vez en cuando, escuchaba algo parecido a una risa apagada, como si alguien estuviera disfrutando de mi terror. Cada noche era peor que la anterior. Una madrugada, finalmente decidí contarle a mis padres lo que estaba ocurriendo. Mi padre, como era de esperar, no me creyó. Dijo que seguramente eran mapaches o algún otro animal, pero una noche todo cambió. Era tarde, casi la medianoche, y estaba acostado en mi cama, esperando los habituales ruidos, cuando escuché algo diferente. Esta vez, no eran pasos en el techo ni golpes en la ventana. Era un susurro que provenía de dentro de la casa. Al principio pensé que tal vez era el viento, pero cuando agucé el oído, pude distinguir palabras. Era como si alguien estuviera hablando, pero no podía entender qué decían. Era un murmullo bajo, casi incomprensible, pero lo suficientemente claro como para saber que no estaba solo. El miedo me invadió por completo. Me levanté de la cama y corrí al cuarto de mis padres. Pero cuando entré, algo aún más aterrador me esperaba. Ambos estaban profundamente dormidos, pero lo extraño era cómo dormían. Estaban perfectamente alineados, rígidos, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuvieran en un ataúd. Ninguno de los dos respondía cuando los sacudí, aunque respiraban normalmente. Los gritos murieron en mi garganta, el terror me paralizó por completo. Salí corriendo de la habitación, sin saber qué hacer. Me encerré en el baño, temblando, escuchando los susurros que seguían recorriendo la casa. Sentía como si estuviera siendo observado desde todas partes. Y entonces, por el pequeño hueco bajo la puerta, vi algo moverse. Eran pies, descalzos, sucios y claramente humanos, pero no eran de ninguno de mis padres. No se movían rápidamente, solo se deslizaban lentamente por el pasillo. Me tapé la boca con las manos para no gritar, mientras observaba cómo los pies se detenían justo frente a la puerta del baño. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, los pies desaparecieron. Los susurros también cesaron. Pasé el resto de la noche encerrado en el baño, temiendo lo peor. Al día siguiente, cuando mis padres despertaron, no recordaban nada de lo que había sucedido. No recordaban haberse dormido de esa manera, ni los extraños ruidos de la noche anterior. Sin embargo, yo no podía olvidar. Insistí en que nos fuéramos de inmediato, y después de mucha insistencia, accedieron. Desde ese día, nunca volvimos a esa cabaña, y hasta el día de hoy, no sé quién o qué estaba
estaba en esa casa con nosotros. Historia 4. El hospital abandonado. Hace algunos años, trabajaba como guardia de seguridad en un hospital que había sido clausurado hacía tiempo. El edificio, antiguo y deteriorado, aún permanecía en pie esperando su demolición. Mi trabajo era sencillo: recorrer el lugar un par de veces al día para asegurarme de que no hubiera intrusos o actos de vandalismo. Durante los primeros meses todo fue tranquilo. Era un trabajo aburrido, pero pagaba bien. El hospital estaba completamente vacío, o al menos eso pensaba. No había luces en los pasillos, así que siempre llevaba una linterna conmigo. La mayoría de los días, todo lo que veía era polvo acumulado y mobiliario abandonado. Pero un día, mientras hacía mi ronda habitual, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Estaba en el segundo piso, cerca de la zona donde se encontraba el antiguo quirófano, cuando escuché un ruido. Era un sonido metálico, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Mi primera reacción fue pensar que alguien había entrado en el edificio. Tal vez algún grupo de jóvenes buscando problemas o alguien sin hogar. Con mi linterna en mano, seguí el sonido hasta una de las salas de operación. Allí, en la penumbra, vi una camilla. Era una de esas viejas camillas de metal que solían usarse hace décadas. Y lo más extraño era que se estaba moviendo sola. Al principio pensé que tal vez el suelo estaba inclinado, o que el viento había encontrado su camino hasta allí. Pero no había ventanas abiertas ni corrientes de aire. El sonido de la camilla arrastrándose por el suelo era perturbador. Y mientras me acercaba, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Mi respiración se aceleró cuando vi que la camilla se detuvo abruptamente en el centro de la sala. Hubo un segundo de silencio absoluto, y luego, como si fuera una respuesta a mi presencia, escuché un susurro. «Ayúdame». Era una voz suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara como para que supiera que no estaba solo. El susurro se sintió como si viniera de todos lados, envolviéndome. Mi linterna parpadeó un par de veces, lo que hizo que mi corazón latiera aún más fuerte. Retrocedí lentamente, con la respiración entrecortada, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie allí. Solo la camilla, inmóvil en el centro de la sala, y el eco de aquel susurro resonando en mi cabeza. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez era el sonido del metal chirriando lo que interpreté como una voz. Pero mientras retrocedía hacia la puerta, escuché pasos, ligeros, como si alguien caminara descalzo por los pasillos del hospital. Los pasos venían del corredor, fuera de la sala, justo donde acababa de pasar. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé parado, con la linterna temblando en mi mano, mientras los pasos se acercaban cada vez más. Eran lentos, deliberados, como si esa cosa, lo que fuera, supiera que yo estaba ahí y estuviera disfrutando de mi terror. Entonces lo vi. Al principio, solo una sombra en la penumbra del pasillo, pero luego, la figura empezó a tomar forma. Era un hombre, o al menos, algo que una vez fue un hombre. Estaba vestido con lo que parecía ser una bata de hospital, sucia y desgastada, arrastrando los pies mientras avanzaba lentamente hacia mí. Su rostro, o lo que quedaba de él, estaba cubierto de vendajes manchados de sangre seca. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. La figura se detuvo justo a la entrada de la sala, y aunque no podía ver sus ojos a través de los vendajes, sentí que me estaba mirando directamente. «Ayúdame», repitió, esta vez con más claridad. Su voz era débil, pero llena de desesperación. En ese momento, mi linterna se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad total, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más denso, casi sofocante. No sabía qué hacer, así que di un paso hacia atrás, intentando no hacer ruido, pero fue inútil. Escuché un golpe seco detrás de mí, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Cuando logré encender la linterna de nuevo, miré a mi alrededor frenéticamente. La camilla estaba exactamente donde la había dejado,
pero algo más estaba mal. La puerta de la sala de operaciones que había dejado abierta ahora estaba completamente cerrada. Y lo peor de todo, la figura en el pasillo había desaparecido. Estaba solo en esa sala, pero sentía una presencia. Era como si algo estuviera observándome desde la oscuridad, esperando a que cometiera un error. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta e intenté abrirla. Estaba atascada, como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. En ese momento, el susurro volvió, pero esta vez más fuerte, más insistente. Ayúdame, por favor. Mis manos temblaban mientras intentaba forzar la puerta. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la puerta cedió y me lancé al pasillo. Corrí tan rápido como pude hacia la salida, sin mirar atrás. Los pasos me seguían cada vez más rápidos, como si aquella cosa no quisiera dejarme escapar. Cuando finalmente salí del hospital, me di cuenta de que estaba sudando frío. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Nunca había estado tan aterrorizado en mi vida. Renuncié al trabajo al día siguiente. No volví a pisar ese lugar. Desde entonces he escuchado historias sobre ese hospital. Algunos dicen que está maldito, que los espíritus de los pacientes que murieron allí todavía rondan los pasillos. Otros afirman que nadie ha podido pasar una noche entera sin ver algo. No sé si lo que vi fue real o simplemente mi imaginación, pero una cosa es segura, algo o alguien estaba pidiendo ayuda esa noche. Y todavía me pregunto quién o qué era. Historia 5, el hombre del espejo. Todo comenzó cuando me mudé a mi nuevo apartamento. Era un lugar acogedor y bastante barato para el área, lo que me pareció una gran oferta. El edificio era antiguo, pero estaba bien mantenido, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz. Me mudé solo, con pocas pertenencias, y al principio todo parecía perfecto. Había una cosa en particular que destacaba en el apartamento: un espejo antiguo colgado en la sala de estar. Estaba ahí cuando llegué, y aunque no era de mi estilo, lo dejé porque combinaba bien con el ambiente vintage del lugar. El marco era de madera oscura, tallado con intrincados detalles, y el vidrio estaba ligeramente empañado, como si tuviera décadas de antigüedad. Los primeros días fueron tranquilos. Me acomodé, desempaqué mis cosas y comencé a disfrutar de mi nuevo hogar. Pero pronto algo empezó a sentirse extraño. Al principio, eran pequeñas cosas. Sentía que alguien me estaba observando cuando estaba solo en la sala, o escuchaba susurros leves que no podía identificar de dónde venían. Una noche estaba sentado en el sofá, revisando mi teléfono, cuando noté algo raro en el espejo. Al principio pensé que era un simple reflejo, pero cuando miré más de cerca, vi algo que me hizo helar la sangre. No era mi reflejo lo que veía en el espejo, era un hombre. Su figura estaba vagamente delineada en el vidrio empañado, pero claramente no era yo. Parecía alto y delgado, vestido con ropas oscuras y antiguas. Lo más inquietante era su rostro. No tenía facciones definidas, solo una sombra donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Me quedé paralizado, mirándolo fijamente. Intenté moverme, pero el miedo me tenía completamente congelado. Entonces, el hombre en el espejo se movió, no mucho, solo un pequeño giro de la cabeza, como si me estuviera observando también. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin saber qué hacer, me levanté lentamente y salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. Pasé el resto de la noche en mi dormitorio, incapaz de dormir, preguntándome qué diablos acababa de ver. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese hombre. Los días siguientes, traté de evitar el espejo tanto como pude, pero siempre sentía su presencia, como si algo dentro de él estuviera esperando que lo mirara de nuevo. Una tarde, mientras estaba sentado en la sala, escuché un golpe seco que venía de detrás de mí. Cuando me volví, vi que el espejo se había caído al suelo, aunque no había nadie ni nada que pudiera haberlo empujado. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo rápido en mi pecho, cuando recogí el espejo y lo volví a colgar. Algo me llamó la atención. Había una pequeña
pequeña grieta en el vidrio, justo en el lugar donde había visto el rostro del hombre. Me quedé mirándolo, preguntándome si esa grieta siempre había estado ahí, pero no podía recordar haberla visto antes. Los días siguientes, las cosas se volvieron aún más extrañas. Empecé a escuchar golpes en las paredes por la noche, como si alguien estuviera tratando de llamar mi atención desde el otro lado. Pero lo peor ocurrió una noche en particular. Me desperté en medio de la madrugada, sintiendo un frío inusual en la habitación. Cuando abrí los ojos, lo vi. El hombre del espejo estaba de pie al pie de mi cama, mirándome fijamente. No pude moverme. Estaba completamente paralizado de terror mientras lo observaba. Sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos, eran dos profundas cavidades oscuras. No dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil, observándome. De repente, empezó a acercarse lentamente hacia mí, y fue entonces cuando grité. Cerré los ojos, deseando que desapareciera, y cuando los volví a abrir, ya no estaba. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas, y me fui de ese apartamento. Nunca volví, y desde ese día, he evitado los espejos tanto como he podido. Estas historias son solo algunas de las experiencias aterradoras que las personas han compartido en Reddit. ¿Tú has tenido algún encuentro inexplicable? Déjalo en los comentarios, me encantaría saberlo. Gracias por escuchar y recuerda, la próxima vez que estés solo en la oscuridad, tal vez no lo estés tanto como crees.